hablaba y decía: no habrá bendición y seremos conquistados. Y decían: mételo en la mazmorra. Cada vez que Jeremías levantaba su voz como profeta, tenía que contradecir a todos los profetas de Israel y a todos los sacerdotes de su tiempo. Y lo más doloroso era que los profetas y los sacerdotes decían algo y Dios le decía a Jeremías: contradícelos. Por esa razón, cuando leemos la historia del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, dice: yo soy el profeta que más ha sufrido sobre la faz de la tierra. Permítame decirlo como lo dice en el original. Usted lo ha leído probablemente de una manera simple, como está traducido en el español, en la escritura, que dice: me persuadiste y fui persuadido. Pero en las notas antiguas, lo más cercano al original, no dice me persuadiste y fui persuadido. Dice: como a una doncella me agarraste para violarme y lo lograste. Yo soy el hombre que más ha sufrido, que más ha padecido por tu causa. Es más, llegó un momento en que cuando los profetas y los sacerdotes hablaban de prosperidad, Jehová le decía a él: dile que viene destrucción. Decía: no digo nada. Ellos decían: va a haber bendición. Y Dios le decía: dile que no hay bendición. No, yo no voy a decir nada. A ti no es que te meten a la cárcel. A ti no es que te meten en el cepo. A ti no es que te meten en la mazmorra. Es a mí, chico. No voy a hablar más en tu nombre. No voy a decir más lo que tú dices que yo debo decir. Pero él era el profeta de Dios. Y los profetas de Dios no profetizan por preventas. Los profetas de Dios no profetizan por ofrendas. Los profetas de Dios no profetizan por regalías. Los profetas de Dios no profetizan por compadrazgo. Los profetas de Dios dicen lo que Dios va a decir de la manera más simple y más clara. ¿Y sabe lo que él dice? Cada vez que he decidido callar, un fuego intenso dentro de mí me obliga a seguir hablando. Ahora, lo que es interesante es que Jeremías no era profeta de un pueblo inconverso. Jeremías no era profeta de un pueblo impío. Jeremías no era profeta de un pueblo que no conocía a Dios. Jeremías era profeta del pueblo más religioso de la tierra. Jeremías era el profeta del pueblo que tenía los 10 mandamientos. Jeremías era el profeta del pueblo que tenía el sacerdocio y tenía el coro de levitas más grande. Jeremías era el profeta de la nación que decía: Jehová, Yahvé, es nuestro Dios. Era algo así como Jeremías era el profeta del pueblo que dice: en Dios confiamos. Si leemos el capítulo 7 del libro del profeta Jeremías y leemos los primeros 3 versos, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Note bien dónde Jeremías era profeta:
Jeremías era profeta en la puerta del templo de Israel. Así es que antes que el sacerdote hablara, Jeremías hablaba afuera. Antes que los profetas hablaran en el templo, Jeremías hablaba afuera. Es decir, ese proceso de contradicción profética, Jeremías lo daba en la puerta. Jeremías no era profeta para gente particular. Jeremías era profeta para gente de iglesia. Y lo que es más extraordinario, a mí me llama la atención algo, y lo voy a decir con la simplicidad que a mí me gusta decir las cosas. A mí me encantaría que cada vez que Dios me hable, me hablara lindo, como le habla a alguna gente. Yo me topo con una gente que dice, ay, Dios me habló, y me habló tan lindo, y tan lindo, y tan lindo. ¿Verdad? A mí me encantaría, pero yo lo voy a decir con toda honradez, muchas de las veces que Dios me ha hablado, no me ha dicho ni lindos ojos tienes. Y yo no quiero que Dios me hable lindo. Yo quiero que Dios me diga la verdad. Yo no quiero que la voz de Dios sea melodía al oído. Yo quiero que la voz de Dios sea rectitud al corazón. Yo no quiero que la voz de Dios sea entretenimiento a mis emociones. Hay gente que le encanta escuchar la voz de Dios para que le entretenga sus emociones. Hay gente que le encanta escuchar la voz de Dios para que le entretenga el oído. Hay gente que le encanta escuchar la voz de Dios para ilusionarse y emocionarse. Yo creo que lo preferible sería escuchar la voz de Dios para que Él nos demarque la senda. Y lo que esté torcido, ¿qué dice la Escritura? Lo que esté torcido se enderece. Y lo que esté montañoso se aplane. No estamos hablando de un profeta no religioso. No estamos hablando de un profeta que le hablaba a un pueblo no conocedor de las Escrituras. Eran más bien la gente más religiosa de Israel. Pero precisamente a esa gente más religiosa de Israel se les había olvidado lo que es principal para Dios. Por eso el tema de esta mañana es los pecados que de una nación Dios aborrece. Allí Dios le hace un llamado al pueblo para que se arrepienta de sus malos caminos. Porque se puede ser parte del pueblo de Dios, pero andar por caminos equivocados. Se puede ser parte del pueblo de Dios, pero estar distorsionado en su plan y en su propósito. Se puede ser ministro de Dios, pero tener espíritus de contienda. Se puede ser ministro de Dios, pero tener el corazón lleno de orgullo y de vanagloria. Se puede ser ministro de Dios, pero tener un espíritu de división en medio del pueblo. Se puede ser ministro de Dios, pero pretender crecer a costa de ridiculizar a otros. Y lo que es importante en la vida, óigame bien, lo que es importante en la vida no es ser ministro, ni siervo o sierva de Dios. Lo que es importante en la vida es lo que el salmista dijo: el hacer tu voluntad en mi gloria.